Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Hoy nos toca estudiar la clase titulada Vigor Espiritual y Salud Emocional con las promesas de Jesús. Y vamos letra por letra. Ahorita estamos entrando a la letra M. La semana pasada el Señor nos permitió ver lo que es la longanimidad, que es esa entereza, ese aguante de perseverar. El Señor tiene ese tipo de paciencia para con nosotros. Él persevera en su amor para con nosotros y en su misericordia. Y hoy vamos a empezar la letra M y vamos a ver la palabra misericordia, ¿verdad? Así que voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a ver primeramente, este, me encanta este salmo. Salmo 63, 3, es solamente el 3. Déjenme borrar aquí que a veces me pongo a leer más de lo que les pongo para ver el contexto y bendecir mi alma con la palabra del Señor. Pero a veces se me olvida borrar los versículos que he puesto, pero solamente uno. Salmo 63, 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hay un canto muy chiquito que han invertido el orden de, de los factores, que dice, mejor que vida es tu misericordia, mejor que vida es tu misericordia. Señor, te alabo y te bendigo y ya no me acuerdo más. Es un canto traducido del inglés y por eso es que le cambiaron el orden. A veces por encajar las palabras en la tonada, a veces se cambia. Pero la idea es la misma, dice, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Mejor es la misericordia del Señor que la vida, o mejor que la vida es la misericordia del Señor. Y dice, mis labios te alabarán. Creo que eso es lo que dice al final. Y mis labios te alabarán, algo así. Pero una tonada bien bonita, mejor que vida es tu misericordia. Vamos a ver primero qué quiere decir misericordia, ¿no? El creyente usa mucho, el Señor es misericordioso, ah, y compasivo, ¿verdad? Misericordia, este es el concepto del diccionario secular. Ellos nos dicen que misericordia viene del latín, que es una palabra muy parecida, que suena a misericordia. Y dice el diccionario secular que es un sentimiento de pena por los que sufren. Y tener misericordia es, más o menos lo ponen como una empatía, ¿no? Que impulsa a ayudarles o perdonarles. O sea, que empieza con una lástima, más o menos eso es lo que nos están diciendo, una conmiseración, ¿no? Tener compasión por alguien que está pasando por sufrimiento, ¿no? Y así uno está impulsado a ayudar y a perdonarle. Así describen la misericordia. Por ejemplo, nos dice en esta ilustración, el mendigo pedía misericordia a, a los transeúntes. Conmiseración también quiere decir eso, miseración o piedad, ¿verdad? Son palabras que casi no usamos, esa miseración, ah, pero va conectado con la misericordia. Tener compasión, piedad, ser movido a ayudar a alguien por la situación en que se encuentra, ¿no? En la teología, dice el diccionario, es un atributo de Dios por el que perdona a los hombres. O sea, si Dios no tuviera misericordia, no tuviéramos perdón. Y vamos en un ratito a ver la diferencia entre la gracia y la misericordia, porque van de la mano. Son a veces pintores o escultores pintan a la misericordia y a la gracia como dos hermanas que siempre están juntas, la misericordia y la gracia. Y el diccionario dice la misericordia, por la misericordia de Dios, esa piedad, ¿verdad? Esa compasión, esa lástima que Él siente por nosotros, Él nos perdona. También misericordia dice que se usa, que es una pieza, una parte de un mueble
parecida a una repisa de los asientos del coro de las iglesias para descansar medio sentado cuando se debe estar de pie. O sea, nunca los he visto, pero en los coros, ¿verdad? Como que les ponen un asientito, como un pedazo de madera, es para que, como están parados tanto tiempo, ¿no? Como que medio se arrimen y apoyen el peso. Por eso le llaman misericordia, porque están cansados de estar parados y le dan una oportunidad como de recargarse. Que es bonita la idea, ¿no? Ponerle nombre a una pieza, es misericordia, te aguanta, te, te sostiene, te ayuda a salir adelante. Y esa es la idea de la misericordia, ¿no? De Dios. Es la que nos sostiene cuando estamos cansados, ¿no? Su misericordia es mejor que la vida. La idea de tratar de entender este versículo es de que su misericordia hace posible eh, que nuestra vida sea extendida eternamente a través de Jesús. O sea, la vida física se acaba tarde o temprano, dice la palabra de Dios, que el más robusto llega a 80 años. Normalmente, dice, la vida es como 70, pero el que vive bastante ya llegó a los 80. Así que ah, hay un fin para la vida física, pero mejor que esa vida física, perdón, es la misericordia de Dios, porque en la misericordia de Dios Él nos otorga vida eterna a través de Jesús. Nos restaura a su plan original, que era que vivamos para siempre con Él, ¿verdad? Dios en su misericordia revierte el, el, el castigo que era para nosotros, lo recibe Él para que nosotros podamos disfrutar de una vida eterna, ¿no? Así que sí, la misericordia de Dios es mejor que la vida que nosotros, por muy larga que humanamente se extienda, ah, no pasa de, digamos, de un siglo, ¿verdad? Mi abuelita llegó a vivir 109 años, casi por un par de meses no llega a los 110. Y ya se hizo tan común para nosotros de eh, verla entre nosotros, ¿no? Que era común decir, a cada ratito decíamos, oh, sí, ella tiene 100 años, 101, 102, 103. Y ella se veía bastante joven. Me acuerdo que mi hijo me hizo meditar en esto, que cuando él nació en el año 93. Ya mi abuelita tenía 95 años cuando él nació. Y él llegó a los 14, 15 años a convivir con ella y él me decía, Tita, le decíamos a mi abuelita Victoria, Tita, ya era viejita cuando yo nací. Y es verdad, pero ella se veía como que tuviera unos 60, tal vez unos 65 cuando en las fotos, cuando está ella con él, porque no aparentaba la edad. Pero aún así, llegando a 100, ya 108, 109, ya sí, el peso de los años ya se veía bastante ancianita y ah, es un peso, ¿no? Llegar a vivir tantos años, ella relativamente sana, pero su visión obviamente ya no oía bien, ya caminaba lento, como dice la canción, ¿no? Y muchas limitaciones, como anuncia el sabio Salomón, los días malos vienen, donde uno ya las piernas le tiemblan, no ve bien, no escucha, le tiene miedo a la oscuridad, se siente sola, ¿verdad? Ya no hay dientes, se pierden muchas facultades, ¿verdad? Y tanto que nos aferramos a la vida, ¿qué tanto vamos a llegar? Pueda que sí llegue a 110 alguien o 115 con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y con medicinas o tal vez operaciones que extienden la vida, pero no se pasa de eso, ¿verdad? Y el Señor dice, es mejor tener la vida que el Señor va a dar, que es eterna y duradera para siempre, que esta vida que es corta
y llena de angustias, ¿verdad? Mejor que la vida es la misericordia del Señor. También dicen que en el diccionario secular que misericordia en la historia militar se usaba como un puñal con el que daban los caballeros el golpe de gracia a su enemigo. O sea, como si ven sufriendo a alguien porque está mal herido, con un puñal que le decían el golpe de misericordia o el puñal de misericordia, le daban un último golpe para que deje de sufrir, ¿verdad? O sea, en un sentido, le mostraban piedad, ¿no? Compasión, ¿qué es lo que los enemigos no hacen normalmente? Ah, ah, eh, Vemos casos, por ejemplo, de torturas inhumanas, ¿verdad? Obviamente ninguna tortura es agradable, ¿verdad? Pero han perfeccionado las torturas por el odio que hay entre la gente, ¿no? Si por ejemplo, ahorita se oye mucho de persecución contra los cristianos en el Medio Oriente, ¿no? Crucifican niños, decapitan al enemigo, ¿no? Musulmanes contra cristianos. ah, a veces es ideologías contra ideologías, ¿verdad? Ah, mm, el ser humano mantiene en su corazón estrategias y maneras de torturar al que no quiere, ¿verdad? Pero en este caso era una muestra de misericordia cuando se le limita el sufrimiento a alguien, ¿verdad? Esa es la idea, de que no se deleita a la persona con verla sufrir a la otra, ¿no? Y le muestra misericordia. Bueno, eso es el concepto secular de lo que es misericordia, que sí nos ayuda a entender un poquito, ¿no? De cómo el trato con otros se muestra la misericordia que Dios tiene con uno en el trato con otros, cuando uno es compasivo, piadoso, cuando uno se preocupa de limitar el sufrimiento de otro, ¿no? Pero vamos a ver el concepto bíblico. La palabra misericordia obviamente se usa en los dos testamentos. En el Antiguo Testamento es la palabra Gesed, que se escribe con H, en inglés se pronuncia la H, ¿verdad? Pero en el hebreo se pronuncia Kesed. Kesed es un sustantivo y quiere decir misericordia, bondad, compasión, amabilidad o dulzura. La misericordia comprende se extiende, se demuestra con ternura hacia otros, ¿verdad? Amabilidad se dice, o sea, el ser dulce con alguien, ¿no? Eh, Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es una palabra que se pronuncia eileo. Eileo es el verbo, o sea, el tener misericordia. Y eilemón es ser misericordioso. Me quedé pensando porque el nombre de Aileen, que es el nombre de la hija de nuestra hermana Martita, Aileen, quiere decir misericordia. Aileo, ese es el original griego. De ahí viene el nombre Aileen, o sea, es alguien que demuestra, aquí está, Ailemón, es ser misericordioso. Mostrar misericordia, compasión, tener lástima o recibir misericordia. Ahora, hemos usado una ilustración constantemente y a veces me confunde el uso de estas dos palabras, pero es importante entenderlas para poder eh, practicarlas. Obviamente, gracia. El cristiano habla mucho de la gracia de Dios, que es un regalo que uno no se merece. Es un don inmerecido, la gracia. O sea, es algo que Dios nos da. Y aquí está, gracia es dar lo que alguien no se merece. Por ejemplo, nosotros ah,
no nos merecemos el cielo, no nos merecemos estar con Dios, no nos merecemos ser perdonados, no, porque somos injustos, porque somos pecadores, dice la palabra. No hay justo ni aún uno, todos hemos pecado. Cada cual se desvía por su camino, ¿verdad? Los pecados de unos son más obvios que otros, porque hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven, son cosas que no hacemos, o hay pecados de pensamiento, cosas que solo Dios ve, nadie más. Entonces, a veces tenemos conceptos de que tal vez yo no soy tan pecador como ese de allá, pero Dios es el que está llevando las balanzas, ¿no? Él ve lo que nosotros no vemos. Por eso Él dice que Él ve los corazones y el hombre ve lo de afuera. Pero en la gracia de Dios, Él nos da por Jesús lo que nosotros no nos merecemos, ¿verdad? Nos da adopción, nos da perdón de pecados, nos da una familia, nos da una herencia, nos da su evangelio, que es el conocimiento del, de los misterios revelados en las escrituras. Nos da, Efesios capítulo 1 nos da una lista de todo lo que Dios nos da en su gracia, nos da, eh, dice, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había planeado darnos en Jesús todo esto. Es en el amado. Toda la gracia de Dios se manifiesta por Jesús, porque nos ve a través de Él. Ve su perfección, ve su justicia, ve su rectitud y Él nos cubre, ¿no? Nos tapa. A través de Jesús nos da en su gracia. Ahora, misericordia es no darnos lo que nos merecemos. Por un lado, nos da en su gracia lo que no nos merecemos y en su misericordia no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Nos merecemos castigo, nos merecemos muerte. La paga del pecado es muerte. Eso dice las escrituras, es una consecuencia. No es que Él nos quiere dar eso, sino que Él ya nos advirtió que ese es como la consecuencia de romper la ley. Si uno, por ejemplo, roba y lo agarran, ¿cuál es la consecuencia? Cárcel. Si uno, por ejemplo, mata a alguien, la consecuencia es, por ejemplo, pena de muerte. Esa es la ley, hay una consecuencia. Igual con las leyes divinas, la consecuencia está ahí, no es culpa de Dios, Él ya dijo, esta es la consecuencia. Es una remuneración, se cosecha esa consecuencia de romper la ley, ¿no? Entonces, tenemos que recibir ese castigo, pero Dios en su misericordia no nos da lo que nos merecemos por Jesús, por su Hijo. No nos condena, ¿verdad? Nos declara inocentes. Y no solo eso, sino que paga, por ejemplo, si alguien está en la cárcel y el juez dice, para que salgas tienes que pagar $1,000,000. Si alguien viene y le paga el millón, por ley, esa persona queda libre porque se pagó la deuda de su condena, ¿verdad? Asimismo, hablando espiritualmente, hay una ley que dice tienes que morir, pero si alguien viene y sufre la muerte espiritual, que es lo que Jesús sufrió, ¿no? El ser separado de Dios, que algo que nadie ha sufrido hasta el día que la gente llegue al infierno y va a ser separada de Dios para siempre, es la consecuencia. Esa era la deuda, esa era como hay un término que se usa cuando está alguien preso, ¿verdad? Y tiene que pagar eh, hay, en inglés le dicen fine, hay como una, no sé, hay una palabra como es cuando se pide préstamos para pagar esa. Hay una palabra técnica que ahorita no se me viene, pero déjenme ver si el diccionario me ayuda aquí de inglés a español. Cuando el Señor paga eso,
técnicamente se usa una palabra, la multa, dice aquí, se paga la multa o déjenme ver qué más. Sí, es una multa. Eso yo creo que cuando uno le ponen una papeleta, una multa, se pagó la multa, entonces la persona queda libre porque alguien ha pagado ese castigo. Espiritualmente hablando, el Señor ha pagado nuestra multa y bueno, las consecuencias del pecado, ¿no? Y en su misericordia, a través de Jesús, no nos da lo que nos merecemos. Siempre hemos usado este ejemplo en otros estudios y quiero repetirlo para repasarlo y darlo bien. El ejemplo de un automovilista, ¿no? Que se pasa del límite de velocidad y es detenido por un policía. Digamos que yo voy manejando, ¿ok? Voy manejando por la calle y dice claramente el letrero dice velocidad máxima 35, pero voy tarde y quiero o no me gusta manejar rápido e ignoro esa ley de límite de velocidad y voy a 60. Aunque veo claramente que dice 35 es el límite, voy a 60 millas por hora. Y me para el policía, ¿no? Y me dice, ¿se dio cuenta que iba a 60? Y aquí el límite es 35. Sí, muy bien, espéreme aquí, me voy a mi carro, dice el policía, y ahorita regreso, ¿no? Y uno ya sabe que va a agarrar la boleta de factura, ¿verdad? Para darle a uno esa papeleta de infracción, ¿no? Entonces lo veo que viene y me dice, ¿sabe qué? No le voy a dar la papeleta de castigo. La voy a dejar ir, ¿ok? Eso es misericordia. No me dio lo que me merecía. Yo me merecía una multa por haber quebrantado la ley de la velocidad, del límite de velocidad. No me dio, me mostró misericordia al no darme la papeleta, pero de repente dice, pero ¿sabe qué? Espéreme aquí un ratito, ya vengo. Y se va de nuevo a su carro, ¿no? De policía y lo veo que regresa y me dice, aquí está, tenga. Me da un sobre y me dice, eso es para usted. Ahí va a encontrar unos boletos para irse a Disneylandia. ¿Cómo? Sí, ahí para que vaya usted y su familia a Disneylandia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es gracia. Me dio algo que no me merecía. Me mostró misericordia al no darme lo que me merecía, que era el castigo. Y aparte me da un regalo que no me merezco, que es un paseo a Disneylandia. Ahí, obviamente, esto sería una imposibilidad humana, ¿verdad? Normalmente cuando un policía lo para a uno, le da multa y hasta le busca qué más darle, aparte de lo de la velocidad, le va a decir que trae lentes y si no trae lentes y tenía que manejar con lentes, le pone más multa y se fija que no trae al día o si no tiene aseguranza, más multa. Por lo general, así funciona humanamente, es buscar cómo darle más castigo a la persona, pero misericordia es no darle lo que se le merece, lo que se merece la persona. Y aparte, Dios es tan misericordioso que nos regala lo que no nos merecemos, ¿verdad? Y Él se muestra así con nosotros, los creyentes, y con el mundo en general, ¿no? El Señor es muy misericordioso y compasivo y ah, con su benignidad llama al arrepentimiento, con esa muestra de amor, con esa compasión, eh, esa ternura es lo que llama a la gente a arrepentirse. Pero el Señor, al uno reconocerlo como Señor, Dios de nuestra vida, como nuestro Salvador, Él imparte estos atributos al creyente. Y Mateo 9:13, el Señor Jesús le dijo esto a los fariseos. Id
pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Normalmente el religioso piensa que lo más importante es hacer cosas. Yo hago esto, yo no hago el otro, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo y yo y yo. Y es bastante duro con los que le rodean. Tú no haces, yo sí hago, tú no haces, yo sí hago. Y el Señor dice, el ser misericordioso tiene otra actitud, ¿verdad? Porque como Dios no nos ha dado lo que nosotros nos merecemos y nos ha dado lo que no nos merecemos, nuestra actitud debe de ser igual con los demás, ¿verdad? De eh, comprender, tener lástima de la persona, tener compasión, ver más allá de las circunstancias. La semana pasada escuchaba un dicho que dicen que tienen los franceses, ah, y no lo voy a decir en francés, no sé francés, pero dicen que lo que significa ese dicho es, si uno supiera lo que la otra persona ha sufrido, no, no le, ¿cuál es la palabra? No le juzgara o no le pusiera como deuda sus acciones. O sea, no le mantendría, no mantendría ese juicio contra ellos. Esa era la idea. O sea, si uno supiera, ¿y qué quiere decir eso? A veces que uno ve las apariencias nomás, pero no sabe interiormente los vacíos, el sufrimiento de cada individuo, ¿no? Y cada persona reacciona a veces por cuestiones en la niñez, a veces hay traumas, a veces hay am, heridas que no se sanan y que afloran de repente. Y el Señor conoce eso, el Señor todo lo ve y él dice, sé compasivo, ¿no? Porque yo no he venido, nadie es justo, eso es lo que le está diciendo el Señor. No juzgues como que tú eres perfecto, porque no hay nadie perfecto en el mundo, ¿no? Y eso es difícil, porque cuando uno es lastimado, pero el Señor es el mejor ejemplo, ¿no? El Señor, Él siendo justo, siendo perfecto, Él recibe las ofensas nuestras, ¿verdad? Y Él, en su misericordia, no nos da, no nos dio lo que nos merecíamos, ¿verdad? Y Él quiere que tengamos esa misma actitud, ¿verdad? A veces toma un poquito eh, en analizar el dolor que uno está pasando, ¿verdad? Pensar en el dolor que el otro también está pasando. Porque a veces en las circunstancias familiares, sentimentales, hay dolor para el otro también, pero no pensamos que está pasando por un dolor grande, sino que rápido pensamos en nosotros. Y eso es lo que el Señor dice que no hagamos, ¿verdad? Que pensemos que el Señor vino a llamarnos a nosotros siendo pecadores y Él quiere también llamar a otros al arrepentimiento. Y eso es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, les dice a los hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, compasión, esa ternura, amabilidad, piedad por nosotros, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahí está la misericordia y la gracia de la mano. El Señor no teníamos ningún atractivo nosotros para que el Señor nos perdonara o tuviera misericordia, porque un muerto no es agradable. Un muerto es una mirada muy triste,
¿verdad? Físicamente hablando, el color de un muerto no tiene atractivo, ¿no? Su piel, no puede hacer nada un muerto. ¿Qué puede hacer un muerto para mi vida? ¿Qué puede hacer un muerto por sus familiares? Nada. Y el Señor no es que nos vio con un gran atractivo de decir, oh, esta persona la necesito o me va a dar algún beneficio personal. Está muerta, no sirve para nada. Está muerta en delitos y pecados. Sin embargo, por el amor que Él nos ha tenido en Cristo Jesús, Él nos da vida y ve la belleza que Él imparte a través de su presencia, nos transforma, nos revive, nos da, eh, nos hace nacer de nuevo. Son términos que se usan, que el Señor usó en las Escrituras, ¿verdad? En su misericordia no nos dio lo que nos merecíamos. Y eso es lo que dice el versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia, no es una misericordia forzada o casi obligada o como decir, bueno, ya no me queda otra, ya que tanto insistes, voy a sacrificarme y darle misericordia a esta persona. No, en abundancia, porque no solamente nos da vida, pero nos comparte todas sus riquezas, todas su abundancia. El Señor es muy generoso. Por eso la palabra de Dios dice que Él es magnánimo, que Él en abundancia da todo. Cuando Él da amor en abundancia, su gozo, que sobreabunda, su espíritu salpica, no es una gotita, te voy a dar un poquito de mi espíritu para que medio aguantes. No, es una fuente que salpica para otros, es una fuente de vida eterna que arrasa, es como un tsunami, la presencia de Dios en nosotros, ¿verdad? A veces nosotros lo limitamos por nuestras actitudes, ¿verdad? Contristamos al Espíritu de Dios, pero si le diéramos eh, una actividad libre en nuestra vida, el Señor fuera muy evidente su presencia en nosotros, porque Él está en nosotros. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, del regalo, de la abundancia, ¿verdad? En Cristo, para alcanzar misericordia, piedad, compasión, misericordia, podemos decir, esa ternura de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ahí vemos a las dos de la mano, que Dios no nos dé lo que nos merecemos y que nos dé lo que no nos merecemos. En Cristo Jesús, Señor, te bendigo, ¿no? Porque has tenido compasión de mí. Has tenido ternura por mí, has tenido, te has dice, ha sentido esa palabra, ¿cómo es? Pena, una pena por mi sufrimiento. Ha visto mi condición y me da lo que no me merezco en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que el Señor nos anima a que ejercitemos este don, este atributo de Dios en nuestras vidas. Mateo 5:7 dice, bienaventurados, felices, felices, felices serán los misericordiosos, los que no dan lo que los otros se merecen. O sea, nosotros no somos llamados a justiciar, ¿verdad? A vengarnos, ni debemos ni podemos, ¿verdad? Porque el Señor no nos condenó, no nos castigó, no nos dio lo que nos merecíamos, nos dio su gracia, ¿verdad? Dice, porque el que es misericordioso también alcanza misericordia. Me hizo pensar mucho cómo el Señor les enseñó a sus discípulos a orar. Les dijo que se glorifique a Dios, santifiquen al Señor, ¿verdad? Lo reconozcan como el único Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hecho a un lado, ¿no? Reconocido. Ah, el pan diario de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Él es el proveedor, Él es el creador,
¿verdad? Y va avanzando, ¿no? Cada reconocimiento, darle gracias a Dios y dice, am, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta es más o menos la idea de la misericordia. Así como tú has tenido misericordia con nosotros, no nos diste lo que nos merecíamos. Señor, yo quiero tener misericordia de otros, orar por ellos, ¿verdad? Perdonarles como tú me has perdonado. Y eso va a traer, como dice el Señor, el que da misericordia va a ser feliz, porque quita de nuestro corazón la amargura, el resentimiento, el deseo de venganza, el coraje, ¿verdad? Todo eso, el Señor, son cosas que el Señor no quiere que tenga en nuestro corazón. Por eso dice, aprendan lo que significa, yo no quiero sacrificio. No quiero apariencias, quiero corazones que no, no, que sean misericordiosos. Y eso nos lleva a buscar al Señor Jesús, porque Él es el único que nos ayuda a tener esa actitud de humildad, a mansedumbre, ¿verdad? Que nos ayuda este, a bendecir al Señor en todo tiempo, porque así lo hizo nuestro Señor Jesús. Y de Él aprendemos y en Él estamos y por Él vivimos y nos movemos. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos llene más de su misericordia y nos ayude a ser agradecidos por su gran misericordia para con nosotros. Amado Señor, bendito seas, te bendecimos porque solo tú eres Dios, Señor, no hay nadie como tú. ¿Quién como tú, Señor, que puedes amar al que no es amable, Señor, que puedes perdonar al que no se merece? Y ahí estamos nosotros. Cuando pensamos quién crucificó a Jesús, fui yo por mí. Él fue a esa cruz, por mí, Él perseveró, se humilló a sí mismo hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por su gracia, porque nos quería dar lo que no nos merecemos, Señor, para mostrar su gran misericordia al no darnos lo que nos merecíamos, Señor. Ser olvidados, ser condenados, Señor, nos pudiste haber dejado ahí. Pero gracias porque con tu gran amor, Señor, viniste a este mundo para buscar al que se había perdido, para perdonar al que ah, andaba perdido, Señor. Si viene a ti, si se arrepiente, hay oportunidad, Señor. Gracias por tu corazón de misericordia, de amor, de gracia. Llénanos, Espíritu Santo, con este atributo que tanto necesitamos, Señor. En lugar de señalar, en lugar de condenar, de vengarnos, Señor, mostrar misericordia para contar con tu gozo, Señor, contar con tu eh, aprobación, tu contentamiento, Señor, porque tú quieres ah, felicitarnos y estar, Señor, en contentamiento con tus hijos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos sigas amoldando, Señor, y no desaprovechemos las oportunidades para entregarnos más a ti en fe, Señor, en humildad, menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. Todo eso te pedimos, te rogamos y te damos gracias porque solo tú eres el único que puede hacer esto en nuestras vidas, transformarnos para tu gloria y darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te ponemos en tus manos a los que nos ofenden, oramos por los que nos persiguen. Señor, pedimos por la salvación de su alma. Señor, que tú trates con ellos como sea tu voluntad, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor.
Amén. Amén.